Qué agradable es asistir a diferentes museos de arte, ¿no te parece? Es maravilloso cuando uno mira algunos cuadros, algunas esculturas de gente importante. Y qué lamentable es cuando alguna de esas obras se daña. Por ejemplo, un día, en el 2010, una mujer visitaba el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York. Y de repente la mujer se tropezó y rasgó una obra llamada El actor de Pablo Picasso. Por suerte, las autoridades decretaron que había sido un accidente y no le cobraron los más de 130 millones de dólares en que está valuada la obra. Esto fue un accidente, pero en algunos otros casos hay personas que han dañado intencionalmente una obra. Por ejemplo, en 1972, dice la historia, que la escultura La Pietà de Miguel Ángel fue dañada por un hombre que entró con un martillo diciendo que era Jesucristo y rompió a pedazos esa escultura. Pues trataron de reconstruirla y la colocaron ahora allí en la Basílica de San Pedro, detrás de una vitrina. Esto me hace recordar nuestro mundo. Este mundo fue creado por la mano del arquitecto divino. Cuando Dios creó este mundo, lo hizo perfecto, lo hizo maravilloso, lo hizo hermoso. Lo hizo de esa manera para que nosotros podríamos llegar a ser felices. Pero ¿sabes una cosa? Un enemigo vino con toda mala intención y dañó la obra de nuestro Dios. Nosotros vemos a nuestro alrededor que esta maravillosa creación sufrió un daño, muerte, enfermedad, dolor, maldad y destrucción. Alabo al Señor, porque Juan 16:33 dice, el Señor nos dice, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Un día este mundo será completamente restaurado, porque Dios, quien lo hizo, ya pagó el precio de nuestra redención. De eso vamos a hablar en esta ocasión, un nuevo trimestre, un nuevo año. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Qué gusto el poder darles una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos estrenando un nuevo año, hemos llegado al 2016, hemos terminado el 2015 con la lección de Jeremías y ahora nos disponemos a estudiar un nuevo folleto, un nuevo año, nuevo trimestre, nuevo folleto. El folleto que ahora vamos a estudiar se llama Rebelión y Redención y seguramente llega a buen tiempo para prepararnos para el pronto encuentro con Jesús. Y vamos a analizar cómo es que este mundo fue dañado y cómo es que el plan de salvación fue la respuesta de Dios a esa rebelión que vino a dañar su obra creadora. Así que queremos darte una cordial bienvenida, esperamos que hayas pasado unas felices fiestas, ¿verdad?, de fin de año, y que ahora nos dispongamos para que con nuevo ímpetu podamos dedicar nuestra vida al servicio del Señor y al estudio de la lección de escuela sabática. Queremos también darle la bienvenida para iniciar el año al pastor Abraham Ramírez, quien es nuestro colega ya de casa, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, esperamos que hayas pasado un feliz año. Sí, pastor, gracias a Dios terminamos bien el 15 y empezamos con su bendición el 16. Y pues vamos prácticamente iniciando el año. Este sábado es 2 de enero y esperamos que todo el año sea un año de bendiciones para nuestros hermanos y que el repaso de la lección cada semana pueda contribuir para que ellos se puedan alimentar y junto con nosotros y que puedan los maestros exponer claramente su lección. ¿Un nuevo folleto, pastor? Sí, un nuevo folleto. ¿Cómo ves el título? Pues pastor, creo que son dos palabras que nos hablan acerca de contrastes, rebelión, pero siempre hay redención. Siempre el Señor actuando a favor de su pueblo. Amén. Se antoja interesante. Interesante e importante para cada uno de nosotros. Y muy a tiempo, muy atinada. Gracias, pastor, bienvenido y esperamos contar con tu presencia igual todo este año. Queremos dar la bienvenida también al pastor César Sánchez. Agradecemos porque siempre está dispuesto a apoyarnos. Él es editor asociado de nuestra casa publicadora Gema Editores.
y también nos place darte una cordial bienvenida y un feliz año, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Un privilegio acompañarles nuevamente y igualmente para usted y su familia. Felicidades, que Dios les bendiga. Pastor Abraham, felicidades, que Dios les bendiga. Y para cada uno de nuestros amigos y hermanos que tienen a bien acompañarnos en el estudio cada semana, les deseamos lo mejor, que las bendiciones del cielo puedan ser derramadas en sus hogares y en sus vidas, y todos a lo largo de este año podamos crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro buen Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos entonces a iniciar nuestra lección. Primero queremos pues mandar un saludo en general a toda la gente que nos mira. No tenemos nombres específicos, pero gracias por su amable atención, por seguir este repaso, y esperamos que este repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Vamos a compartir con ustedes lo que será el bosquejo de la lección, esta primera lección que se llama Crisis en el Cielo. Y el bosquejo estará, como siempre, dividido en 3 partes. La primera parte de este bosquejo, Pastor César. Sí, la primera parte sería un dominio perdido. Y bueno, de esta manera podemos recordar la forma como Dios entregó a la primera pareja, Adán y Eva, el hecho de ser los administradores de este mundo, los mayordomos de este mundo, la responsabilidad. Sin embargo, a causa de la caída, de la rebelión, inmediatamente el enemigo, el Satanás, ¿verdad?, llega a asumir esa responsabilidad que originalmente Dios entregó al ser humano. Arrebata el dominio. Arrebata de manera inmediata. Tremendo. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, es origen del gran conflicto. Vamos a estudiar dónde se inició, cómo se inició, quién lo inició, ¿verdad? Y vamos a ver las consecuencias de esa batalla que se libró allá en el cielo. ¿Sí? Desde entonces Dios y la humanidad tienen un enemigo, pero ese enemigo está vencido. Amén. Cristo Jesús lo venció. Vamos a ver el origen de todo esto. Claro que sí. Y yo agradezco porque el tercer punto serán palabras de exhortación, ¿verdad? A toda la gente que de repente se siente desanimada en este gran conflicto. De repente cuando miramos en nuestro mundo solo muerte, maldad, destrucción, pastor, hacen falta palabras de exhortación, ¿verdad? Así es. Sí, y de ánimo, ¿no? Y de ánimo, claro. Y el Señor Jesús ya lo dijo. Y tenemos muchos ejemplos de personas que vencieron confiando en Cristo Jesús. Amén. Así que el tercer punto, palabras de exhortación. Vamos con esto a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 1, Crisis en el Cielo. Ya volvemos. Bien, estamos listos. Vamos a desarrollar la lección número 1, Crisis en el Cielo, es el título. Y antes de hacerlo les invitamos a que juntos hagamos esta oración. Señor del cielo, gracias porque tú creaste un mundo perfecto. Lamentablemente la entrada de la rebelión, Señor, hizo que este mundo se dañara. Bendito seas porque en tu palabra sabemos que un día este mundo será completamente restaurado. Mientras llega ese momento, ayúdanos, Señor, a vivir en armonía contigo, conforme a tus mandamientos y a tus principios, para que comencemos a disfrutar del don celestial que tú nos has preparado. Bendícenos al repasar esta lección y que esta lección contribuya a la decisión de ser fieles a ti hasta que podamos estar contigo en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entremos de lleno a esta lección número 1, Crisis en el Cielo. Y vamos con el primer punto, que es un dominio perdido. Pastor Abraham, Pastor César, tú comentabas, Pastor, que justamente Dios cuando creó este mundo lo hizo todo perfecto y colocó a Adán como el mayordomo, ¿verdad? El que administra este mundo, incluso hasta puso nombre a los animalitos y todo esto, ¿verdad? Pero, pastor, es lamentable ver cómo es que después de la entrada del pecado, este dominio es arrancado prácticamente de sus manos y se le es quitado también el dominio de este mundo. Háblanos un poquito de eso, pastor. Sí, bueno, tenemos nosotros lo que conocemos como el misterio de la iniquidad, que es algo incomprensible, pero es una realidad. Pero también nos muestra a nosotros la manera como Dios creó todo y a los seres angelicales con el don de la libertad. Dios
desea que le adoremos, ¿verdad? Que le exaltemos como una decisión libre de parte de los seres creados. Todo fue creado perfecto de la mano de nuestro Dios. Y por ejemplo podemos citar un versículo que es en Ezequiel, el capítulo 28, y leemos el versículo 15, y dice ahí: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y está hablando de a quien hoy conocemos como Satanás, originalmente el lucero de la mañana o Lucifer. Fue creado, es un ser creado. ¿Cómo fue creado? Perfecto, dice aquí Ezequiel 28:15, porque Dios todo lo crea perfecto. Sin embargo, así como a cada uno de nosotros como seres humanos y a los seres angelicales también, Dios nos otorga el libre albedrío, la capacidad de decidir, de elegir, de tomar nuestras decisiones. Y hay un determinado momento en que dice aquí la Escritura, en Ezequiel 28, ahora el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. De tal manera que la Biblia nos señala que el esplendor, la sabiduría, hizo que se albergara en el corazón de este ser el anhelo de ser igual que el Hijo de Dios y recibir alabanza y gloria. Así que aquí encontramos nosotros el origen, ¿verdad? La caída, y cómo es que este ser viene ahora a desplazar a la primera pareja, ¿verdad? Correcto, quitándoles el dominio de lo que Dios les había dado, ¿verdad? Un misterio de iniquidad, pastor, que es difícil a veces de comprender y a veces más difícil explicar. Sí, pastor, es un misterio, ¿verdad? Cómo es que en un ambiente perfecto, siendo creado perfecto por nuestro Dios, Satanás empezó a albergar orgullo en su corazón y quiso tomar un lugar que no le correspondía. El versículo que leyó el pastor, Ezequiel 28:15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Era perfecto, pero era creado. Era una criatura. Y esa criatura se rebeló y quiso ser igual a su creador. Y eso es imposible. Una criatura nunca podrá ser igual o superior a su creador. Y entonces, en Isaías, pastor, capítulo 14, en dos versículos, en el 13 y en el 14, donde se describe los pensamientos de las intenciones de Satanás. Y son 5 expresiones llenas de orgullo. Me voy a permitir leerlo, pastor. Sí, pasar adelante. Dice Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. 14: sobre las altas nubes subiré y seré semejante a la vida. Siempre yo voy a ser, me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Estas son palabras de alguien que está lleno de orgullo, de alguien que quiere ocupar un lugar que no le corresponde, y dice: y seré semejante al Altísimo. Jamás una criatura será semejante al Creador. ¿Y cómo fue que este orgullo entró en el corazón de Lucifer? No lo entendemos, pero existe. Existió, y entonces este ser creado perfecto, pero que después se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios, y Dios lo tuvo que echar del cielo. Y fue que vino a esta tierra y le quitó el dominio a Adán y Eva, como lo hemos visto. Claro, entonces, pastor, entendemos así. La primera rebelión estuvo basada en el orgullo. Cuando alguien quiso ser superior a Dios, no se conformó solamente con ser una criatura y alabar a Dios, sino quiso ocupar, usurpar el lugar de Dios. Y este sentir, pastor, lo vemos reflejado muchas veces en el corazón humano. Un sentimiento muy común en el ser humano. Y también la lección habla de los celos, pastor. Cuando al Señor Jesús se le entronizó, o está entronizado al igual que nuestro Dios,
entonces Lucifer tuvo celos de Cristo Jesús también. Entonces, celos y orgullo es una combinación fatal en el corazón. Fue de Satanás y puede ser nuestro, si es que albergamos en nuestro corazón celo y orgullo. Correcto. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque, Pastor César, Dios nos creó con libre albedrío. El mejor regalo que el Señor nos pudo dar fue la libertad de tomar decisiones, pero una libertad que conlleva responsabilidad. Sí, así es. Y yo creo que la primera responsabilidad consiste en tributarle honor y alabanza al divino Creador que nos sustenta y que nos da todo lo que tenemos. Es interesante ver en la Biblia cómo es que en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 8, Apocalipsis 4:8, dice así la palabra de Dios: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el lenguaje celestial, ese es el ambiente celestial, de continua alabanza a Dios, constante adoración a Dios. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos permite adorarle, y la adoración es el mejor antídoto para el problema del orgullo humano. Ciertamente, como seres humanos nos caracteriza el orgullo, el problema del orgullo, de querer ser el centro de atención. Sin embargo, cuando nosotros dedicamos nuestros pensamientos para adorar a Dios, estamos dirigiéndolos al mejor lugar, al lugar correcto. Adoración a Dios y servicio a Dios erradica de nuestro corazón el egoísmo y el deseo de ser el centro, sino que nos fijemos nuestros ojos realmente en Dios, nuestro Creador. ¿Qué punto tan importante acabas de decir, Pastor? La vacuna contra el orgullo es la adoración a Dios. Adoración a Dios, ¿verdad? Y servicio a Dios. Colócate en ese canal y no vas a perder el rumbo. El problema del ser humano es que se independiza de Dios. Se cree que puede llegar a ser a Dios. Incluso hay algunas religiones, filosofías que nos dicen: tú puedes llegar a ser como Dios, tú puedes desarrollar, perfeccionar el conocimiento humano, etcétera, etcétera. Pastor, la mejor vacuna para el orgullo y para no perder el rumbo, la adoración a Dios todos los días. Exactamente, servir a Dios, adorarle, reconocerle como el divino sustentador. Bendito sea el Señor. Pastor Abraham. Pastor, mientras más se tiene, más responsable es uno, ¿no? Decía Juan Bautista: ¿qué tienes tú que no te ha sido? Nadie tiene nada si no le fuera dado del cielo. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué tienes tú que no se te haya dado? O sea, todos los talentos, todas las ventajas que pudiéramos tener vienen del cielo. Y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, por lo menos menciona 3 cosas que tenía Lucifer en abundancia. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era hermoso, tenía sabiduría y tenía esplendor, tenía gloria. Así que tengamos cuidado, porque los talentos que Dios nos da se pueden confundir, ¿verdad? Los talentos que Dios nos da es para ponerlos al servicio de los demás y para darle honra y gloria a Él. Pero el orgullo es atribuirse todo a uno mismo. Entonces, démosle toda la honra y gloria a Dios, y que los talentos que tenemos puedan servir para el servicio de los demás, para ministrar a los demás. Esto no lo entendió Satanás, perdió la batalla, fue lanzado a la tierra, y aquí en la tierra engañó a Adán y Eva, que entonces, cuando los engañó, ellos le entregaron la gobernatura de este mundo a él. Y ahora Satanás se menciona como el príncipe de este mundo. Ahora él gobierna con toda la bandera de pecado. Él sembró la bandera de pecado en este mundo y lo vemos por donde quiera. Por donde quiera. Vamos a hacer una pequeña pausa y vayamos a este corte con este hermoso pensamiento. Queremos vacunarnos contra el orgullo, de que dediquemos nuestra vida al servicio del Señor, es la mejor vacuna, y brindámosle nuestra adoración. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos.
estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 1, crisis en el cielo. Ya analizamos el primer punto, que es origen del gran conflicto, y vamos a entrar al segundo punto de nuestro bosquejo, que es justamente vamos a hablar del origen del gran conflicto, porque el primer punto fue un dominio perdido. Así que, Pastor Abraham, Pastor César, vamos a continuar. Ya colocamos la base de dónde se originó ese gran conflicto, ¿verdad? Un ser creado que quiso usurpar el lugar de Dios. Pero vamos ahora con el segundo punto, el origen del gran conflicto. Pero ahora vamos a continuar este hilo de pensamiento donde este usurpador es echado a la tierra y entonces, pastor, comienza un tremendo ataque, ¿no es cierto? Arrebata el dominio y ahora viene un ataque contra los hijos de Dios tremendo, ¿verdad? Sí, la Biblia nos describe realmente con palabras pocas, pero muy claras en cuanto a la función del enemigo. Y por ejemplo, en Apocalipsis 12:9 dice ahí, en la parte del medio del versículo, el cual engaña al mundo entero. Así que la primera función del enemigo a lo largo de la historia es el engaño, engañar, mentir. Después, en el versículo 10, Apocalipsis 12:10, en la parte final, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Así que aquí hay dos funciones negativas del enemigo hacia el ser humano: engañar y acusar. Y hace un momento leímos en Apocalipsis 4:8, donde nos presenta la atmósfera del cielo de constante alabanza a Dios. Dice ahí que los 4 seres vivientes, dirigiendo la adoración en el cielo, no cesan de adorar al Señor de día y de noche. Pero había una voz discordante, ¿no? Una nota alterna. Y como dice aquí en Apocalipsis 12:10, hablando del enemigo, que el acusador hace ese trabajo de señalar a los hermanos de día y de noche. Acusar de día y de noche. Otro versículo que nos habla a nosotros acerca de la función de este engañador es en San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. En San Juan 8:44 dice la palabra, está hablando el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es la mentira. Él es la mentira, así como el Señor Jesús es la verdad. Aquí el enemigo, Satanás, es la mentira. Un contraste abismal como la luz y las tinieblas, ¿no? Así que la Biblia es clara. Ahora, el hecho de que el enemigo haya tomado el dominio de este mundo representaba poder acercarse al concilio celestial para acusar a los fieles hijos de Dios. Tenemos aquí en la lección el ejemplo de la acusación a Job. Cuando leemos en el libro ahí del patriarca Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, y también Job, pero capítulo 2, versículo 1 y 2, se presenta al enemigo que se acerca al concilio celestial y entonces dice, bueno, ahí hay un hombre fiel, pero es fiel por conveniencia. Es fiel porque en todo le ha ido bien. Le ha ido bien. Tenemos el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés muere, cuando leemos ahí en Judas, antes de Apocalipsis, el versículo 9, cómo es que el enemigo piensa, pues yo ya lo logré, no va a poder entrar a la Canaán terrenal, su sepultura me pertenece. Pero inmediatamente viene el Hijo de Dios, Miguel, que significa quién es como Dios y representa a Jesús guerrero, siempre listo para defender a su pueblo, viene para defender esa sepultura. Es decir, Moisés se equivocó, pero se arrepintió y fue perdonado, fue justificado. Y Moisés es resucitado. Y cuando vamos a los evangelios, en Mateo 17, por ejemplo, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, vemos ahí a Elías y a Moisés, victorioso, resucitado, alentando al Señor Jesús en su misión previa a la cruz. Y en Zacarías capítulo 3 encontramos una vez más al enemigo acusando al sacerdote de que sus vestiduras están sucias, ¿no? Pero la orden de Dios es cambien esa vestidura y póngale ropa de gala. Así que en todo momento el enemigo está acusando. Pero gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es que el enemigo, que es simbolizado con la serpiente, recibe el golpe certero y mortal en la cabeza.
es expulsado del concilio celestial, ya no tiene derecho a acercarse para acusar a los fieles hijos de Dios de día y de noche. Por eso se concentra ahora completamente en la tierra. Es plenamente expulsado, de tal manera que la muerte de Cristo en la cruz significa el derrocamiento absoluto de Satanás del cielo y la entronización de Cristo para asumir el dominio que perdieron nuestros primeros padres. Esto que acabas de decir, pastor, me recuerda esta figura tan hermosa de Zacarías 3 que mencionaste. Cuando Satanás acusa, pero el Señor dice, ese es un tizón arrebatado del incendio. Y me puedo imaginar enseñando sus manos. Yo me quemé las manos por ellos, ¿verdad? Aquí están las marcas. Ellos van a ser salvos, aunque el acusador siempre quiere dejarlos fuera. Yo coloqué mis manos al fuego por ellos y por esa razón ellos van a ser salvos. Qué maravillosa promesa. Pastor Abraham. Sí, pastor. Estamos hablando de un conflicto que se originó en el cielo, con un ser que había sido creado perfecto, pero se encontró en el orgullo, se rebeló contra Dios, vino a esta tierra, atacó la creación de Dios, atacó a la raza humana y ahora se erige como el príncipe de este mundo. Y a lo largo de la historia, pastor, podemos ver que este enemigo de Dios quiere vencer y quiere destruir al pueblo de Dios, ¿sí? Para que los planes de Dios de salvación para este mundo no se lleven a cabo. Y en el capítulo 12, pastor, por lo menos vemos 3 ocasiones en que este dragón, este ángel caído, quiso destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, ¿verdad? Apocalipsis 12, pastor. Entonces, los primeros 3 versículos nos presentan una escena. Dice el versículo 3, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué hace este dragón? Bueno, está esperando para que la mujer, que simboliza a la iglesia, al pueblo de Dios, dé a luz un hijo varón y lo devore. Quiere comerse al hijo que va a dar la mujer. Pero dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Otra vez el dragón, otra vez Satanás queda chasqueado. Satanás no le puede ganar a Jesús ni en el cielo ni en la tierra. Y como ve que no le puede ganar a él, ahora va en contra de su iglesia, de su pueblo. Y dice el versículo 13, cuando el dragón vio que le había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo. Así que entonces dice aquí que otra vez Satanás va contra el pueblo de Dios, pero se le da salvación a ese pueblo y huye del dragón. Y el versículo 15, entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, se abrió y tragó toda el agua que habían echado sobre la mujer. Otra liberación divina. Vemos a lo largo de toda la historia cómo Satanás ataca y cómo Dios libera. Correcto. Y cómo Dios siempre gana. Perdón, pastor, y antes de que continúes, y toda esa agua que arroja contra la mujer, todos los periodos de persecución que ha tenido el pueblo de Dios. Así es, ¿no? Persecución, en muchas ocasiones dan muerte a los hijos de Dios, pero al final Dios siempre gana con su pueblo. Amén. ¿Verdad? Y Satanás se enoja, dice el versículo 17, está muy enojado. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás está enojado contra un pueblo especial, los que tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Que asumimos somos nosotros. Sí, sí. Y pareciera ser que como que da miedo ver todo esto, ¿no? Da temor que Satanás esté enojado contra él, pero no debemos temer. Dios a lo largo de la historia ya hemos visto que los vence. Y si revisamos nada más el capítulo 13, pastor, ahí vemos 3 poderes que hacen una coalición. Sí. ¿Sí? La bestia que sube del mar, el dragón le da el poder a esa bestia y aparece en el versículo 11 otra bestia que sube de la tierra. 3 poderes en contra del pueblo de Dios.
Pero en el capítulo 14 vemos al pueblo de Dios victorioso. Amén. ¿No? Así que, hermanos, lo único que nos resta decir es, estemos con Jesús y saldremos victoriosos. Amén. No importa quién sea el enemigo, no importa si el mismo Satanás es el enemigo. Si estamos con Dios, siempre seremos vencedores. Así es, pastor. Qué bueno que mencionas eso, no hay que tener temor. El Señor está al control de su pueblo y así como ese gran enemigo quiso vencerlo al nacer, quiso destruir a su iglesia a lo largo de los siglos y quiso o quiere ahora destruir al remanente, no lo logrará. Estamos seguros en las manos poderosas de nuestro Dios. Así Bendito sea su nombre. Vamos a hacer con esto una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte de cierre de esta lección número 1, Crisis en el Cielo. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Llegamos al cierre y parte final de nuestra lección número 1, Crisis en el Cielo. Creo que ha sido una lección muy interesante, muy profunda y muy reflexiva. ¿No les parece? Vamos a analizar ahora la última parte, que es palabras de exhortación. Cerramos el segmento anterior con una nota muy interesante, pastor, que es durante todo el tiempo que Satanás ha querido destruir al pueblo de Dios, este siempre sale victorioso por el poder de Jesucristo, ¿verdad? Y sí, queremos hablar un poquito, pastor, y la lección habla de eso, Hebreos 11, esa galería de hombres fieles, imperfectos como nosotros, pero fieles y victoriosos en el nombre de Jesús. Sí, definitivamente yo creo que la clave aquí es que la palabra de Dios es todopoderosa y nos nutre, nos alimenta y fortalece nuestra fe. Y es interesante que hemos visto en Apocalipsis la manera como es que siempre que el dragón, Satanás, abre la boca, es para arrojar un fuego, un río o mentir. Pero cuando el Señor Jesús se presenta aquí en Apocalipsis abriendo su boca, dice por ejemplo Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La santa palabra de Dios que viene a nutrirnos y a fortalecernos. Y cuando nosotros vamos a Hebreos, encontramos ahí al autor que escribe esta carta a un grupo de personas indudablemente desalentadas porque los apóstoles estaban muriendo ya. La primera generación de cristianos, aquella que recibió el fuego del Espíritu Santo del Pentecostés, como lo registra Hechos capítulo 2, también estaban muriendo ya. Los cristianos padecían persecución y muy pronto el templo de Jerusalén en el año 70 iba a ser destruido. Así que esa generación se pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Hay incertidumbre, hay dudas, hay temores, y entonces el autor a la carta a los Hebreos, inspirado por Dios, a partir del capítulo 9 en adelante, está hablando acerca de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y en Hebreos 11 pone el ejemplo de un grupo de personas que se caracterizaron por la fe. Y la fe no es un pensamiento positivo, no es un credo, no es una doctrina. La fe es algo vivencial. La fe representa nuestro caminar con Dios y la manera como vivimos la fe día por día. Una experiencia. Nuestra experiencia. Y por ejemplo, ahí en Hebreos 11, lo que conocemos nosotros como la galería de la fe o el salón de la fama de los hombres de la fe, aquí se menciona a Abel. Y si le preguntáramos a Abel, ¿qué significa para ti la fe? Él nos respondería, ser leal hasta la muerte. Si le preguntáramos a Noé, ¿qué significa para ti la fe? Indudablemente que él nos respondería, obedecer a Dios en cosas que nunca han ocurrido. Cuando él construyó esa embarcación, a Enoc, ¿qué significa para ti la fe? Enoc nos diría, no tomar vacaciones espirituales. Él todos los días de su vida tuvo tiempo para orar, para meditar, para reflexionar e incluso para predicar de la segunda venida de Jesús, como lo dice el pequeño libro del profeta y del apóstol Judas, ahí antes de Apocalipsis. Y si le preguntáramos a Abraham, ¿qué significa para ti la fe? Pues vivir en tiendas de campaña.
en carpas. Para él vivir en una casa hecha de material representaría falta de fe, porque él estaría diciendo que se va a establecer en ese lugar cuando Dios lo llamó para vivir como un viajero de un listo lugar a para otro. ir. Y levantar su tienda de campaña significaba que él estaba listo al momento de recibir la orden de Dios. Hay que continuar el viaje. Rápido desarmaba eso y continuaba con su viaje. De tal forma que Hebreos 11 nos dice a nosotros, si ellos pudieron, ustedes también pueden, nosotros también podemos en el nombre del Señor. Recordamos entonces aquí en Apocalipsis, el capítulo 12, donde habla de los vencedores. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Es decir, es cierto que nunca debe pasar por nuestra mente la idea de querer luchar con el enemigo por nosotros mismos, porque eso es imposible, tan imposible como poner a un recién nacido delante de una bestia, ¿no?, salvaje, o una mujer que acaba de dar a luz contra un dragón. O sea, eso es imposible, o una oveja delante de un lobo. O sea, es imposible. Pero cuando invitamos al Señor a nuestro corazón, estudiamos la palabra y somos ungidos por el Espíritu Santo, somos más que vencedores a través de Cristo Jesús por la sangre que derramó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Eso significa, pastor, que si nos escondemos en Cristo, la victoria está asegurada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor Abraham, mientras llega ese momento o mientras estamos involucrados en esta batalla cósmica? Sí, pastor. El pastor mencionó Hebreos 11, donde está la galería de los hombres de la fe. Y continúa el mismo pensamiento, continúa en el capítulo 12, ¿no? Dice el versículo 1 que nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, hay que despojarnos de lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Pero ¿cómo debemos correr esa carrera? ¿Cómo debemos andar todos los días? ¿Cómo debemos de caminar? Dice el versículo 2, fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Amén. Entonces, esta batalla no se gana de otra manera más que puestos los ojos en Jesús. Amén. Y eso Jesús se lo dijo a los 70 que él había enviado. Sí. Si vemos Lucas capítulo 10, pastor, nos dice que el Señor Jesús envió a sus representantes, ¿verdad? A los 70, les dio instrucciones de cómo ir, qué decir, qué hacer. Y entonces, después de algún tiempo, los 70 regresan con un informe positivo. Y dice el versículo 17, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que entonces ellos ponen este milagro de echar demonios como la suma de todo lo que habían hecho, ¿no? Mira, levantamos a los paralíticos, dimos vista a los ciegos, en fin, pero hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué bueno que ellos reconocían, ¿verdad?, que los demonios solamente son vencidos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, versículo 18, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo creo que el Señor Jesús acompañó a esos 70, y cada vez que uno de esos 70 hacía un milagro, entonces el Señor Jesús veía caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando servimos a los demás, cuando arrebatamos almas del reino de Satanás al reino de Dios, entonces el reino, el poderío de Satanás se ve erosionado, se ve perjudicado. Nosotros vencemos a Satanás en el nombre de Cristo cuando servimos a los demás, cuando publicamos, cuando decimos, cuando exaltamos el nombre de Dios, cuando le decimos a los demás que Dios es un Dios poderoso, misericordioso y que pronto vendrá, ¿verdad? La invitación es que hagamos obra misionera, que le contemos a los demás las bellezas de Cristo Jesús y erosionemos, ¿sí?, maltratemos el reino de Satanás ganando almas para Cristo Jesús. Es lo que tenemos que hacer, poner los ojos en Cristo Jesús
y predicar el Evangelio. Correcto. Y de esta manera creo que saldremos más que vencedores. Y que ese 2016, pastor, nosotros aquí en la ciudad tenemos el plan de establecer 1000 centros de luz y esperanza, donde muchas personas, miles de personas lleguen al conocimiento de Dios. Pero me gustaría hacer referencia también al versículo 20. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sujetan, antes alegraos que vuestro nombre está escrito en el cielo. Pastor César, no hay que sentirse solamente vanaglorioso, y yo gané 20 almas, yo llevé 30 personas, llevé 100. Eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que enfocarnos en que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Sí, claro, asegurarnos de que nosotros realmente estamos pues viviendo lo que predicamos, consagrarnos a Dios, depender de Él y recordar en todo momento que quien venció al enemigo es Jesús, ¿verdad? No nosotros. Nosotros dependemos de lo que Jesús hizo y que se acredita ahora a nuestro favor. Amén. Qué hermoso pensamiento. Pastor Abraham, ¿a ponernos a trabajar? Sí, pastor. La otra, ¿no? O sea, cuando trabajamos, Dios va a dar victorias. ¿Sí? Las almas se van a convertir. Pero no caigamos en el error de Lucifer. Los talentos son, dijimos, para ministrar, para servir a los demás y para darle honra y gloria Amén. A Dios. Cada vez que erosionamos el reino de Satanás, ¿verdad? La gloria entonces es dada a Cristo Jesús porque Él es el único vencedor, no nosotros. Hasta haciendo lo correcto, podemos caer en el orgullo. Así es. ¿Verdad? Así y es. Volvemos a quedar en el terreno enemigo. Así es. Mejor toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Y nosotros sencillos y humildes predicamos la palabra. Amén. Hemos llegado al final de esta lección, Crisis en el Cielo, y ha sido un placer para nosotros estudiarla junto con ustedes. Esperamos que esta lección haya contribuido a esa motivación que necesitamos de ser fieles, comenzar bien el año, enfocándonos en Cristo, ganando victorias en su nombre y dándole la gloria a quien solo la merece, que es nuestro amado Jesucristo. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de los que componemos este panel, comenzando con el pastor César, a quien agradecemos mucho su presencia con nosotros. Gracias, pastor. Apreciados amigos, deseamos que a lo largo de este trimestre podamos gozarnos en el estudio de la palabra, estudiarla con detenimiento y podamos estar siempre del lado de nuestro Señor Jesús y ser vencedores desde ahora y por la eternidad. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Pastor Abraham. Pastor, el Señor Jesús dice que esta batalla continúa y está en nuestros días. Este mundo no va a mejorar. Satanás ha sembrado su bandera de pecado en este mundo. Pero nosotros nos toca levantar la bandera ensangrentada de Cristo Jesús. Amén. Dice San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El conflicto sigue, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Confiemos en Cristo Jesús. Qué palabras, pastor. Hermanos, un día esta maravillosa creación se dañó. Un enemigo la dañó, pero muy pronto será restaurada. Y mientras llegue ese momento, trabajemos con ahínco, con pasión, llevemos almas a los pies de Jesús. Y con eso veremos, decía el pastor Abraham, erosionado el reino de Satanás. Que el Señor nos mantenga fieles en este 2016, predicando su palabra con pasión, y pronto podamos ser parte de esos redimidos que alabarán al Señor por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, un feliz 2016, un feliz inicio de año. Te esperamos en el repaso de esta lección de escuela sabática. Un abrazo para todos, hasta la próxima.